Vamos a tomar en cuenta, entonces, sabes que ya hemos definido lo que es el idealismo y el materialismo, llegan básicamente a esta teoría que es metafísica y dialéctica por ambos lados. Y decimos que el mundo que nos rodea no solamente encontramos, vale decir, este mundo que nos rodea tiene este tipo de objetos, los objetos reales, objetos ideales y objetos valores. Y estos mismos objetos nos han llevado a lo que es el materialismo o al idealismo. Pero adicionalmente tenemos una variedad de fenómenos, y siendo el problema importante la unidad o multiplicidad básica del ser y de los objetos descritos. Es decir, en el tema anterior habíamos visto la esfera de la realidad desde el punto de vista de la ontología regional, y teníamos los objetos reales o concretos, objetos ideales o inmanentes, intangibles, objetos valores o valentes. Entonces, adicionalmente tenemos ahora este mundo metafísico, y a eso lo denominamos la variedad de fenómenos. Pero adicionalmente tenemos los términos únicos y contrarios de este problema, que son movimiento por la dialéctica y reposo por la metafísica, que han planteado la alternativa de solución de la metafísica y la dialéctica. Entonces, vamos a recurrir a la etimología para describir lo que es la metafísica. Y metafísica proviene del latín metafísica y a su vez del griego meta, que significa estar más allá de la naturaleza o más allá de la física. Dicho de otra manera, más allá de nuestra realidad. Y ha sido Andrónico de Rodas que al ordenar los libros de Aristóteles no ha logrado clasificar básicamente a los que componen de la metafísica, porque Aristóteles ha escrito libros de lógica, de ahí que se le denomina a Aristóteles el padre de la lógica. Tampoco con respecto a los libros escritos, por ejemplo, a su hijo que escribió Ética a Nicómaco. Si les preguntan quién escribió Ética a Nicómaco, pues ha sido Aristóteles, y trata de la moral. O la física, vas a decir libros propios de la física. De tal manera que como no ha logrado catalogar en estos libros o en esta forma de clasificación, pues ha resuelto ponerlos después de aquellos que trataban de física. Y de ahí que aparentemente sería Andrónico de Rodas quien ha puesto en boga esta palabra metafísica. Pero no ha sido Andrónico de Rodas el que lo ha inventado, porque cabe resaltar que la metafísica como tal es anterior incluso a Aristóteles, ya que aparece en los filósofos presocráticos. Es decir, recordamos a Tales de Mileto que nos decía que el origen o el arjé era el agua, y recordamos a Anaximandro que él ya hace el primer intento de sacar una idea con el apeirón, que no era un objeto real. Entonces es un primer intento ya de llegar a un mundo que no estaba en la realidad. Entonces llegamos a la definición ya de Aristóteles, ya no es una definición etimológica, es definición de Aristóteles y también de Immanuel Kant. Aristóteles ha nacido en Grecia, en Estagira, y él define como ciencia universal a la metafísica, pero también como ciencia primera. Es decir, según Aristóteles se ha logrado estudiar primero aquello que no es real, aquello que está más allá de la física, más allá de la realidad. Por eso lo denomina ciencia primera o ciencia universal, porque básicamente nadie conoce todo el universo. Pero ya Immanuel Kant, el alemán, filósofo idealista, nos dice: la metafísica es una disciplina filosófica, es decir, una rama, una parte de la filosofía que aspira al conocimiento de lo que se encuentra más allá de la experiencia, de lo trascendente. Particularmente, según Immanuel Kant, estamos hablando de Dios y el alma humana. Y desde ese punto de vista se entiende mejor,
o ustedes al menos van a entender mejor cuando hablamos de Dios o cuando hablamos del alma humana. Pero actualmente ha derivado en reinterpretaciones de talante místico esotérico. ¿Eso implica qué? Básicamente sigue siendo un misterio. Es un misterio, de ahí lo místico. Y tiene un tinte esotérico por cuanto se va a ir juntando básicamente el más allá del alma, nuestros rituales culturales que tenemos con respecto al Día de los Muertos. Proseguimos con el mundo metafísico y sus determinaciones, vale decir, tiene sus propias determinaciones este mundo metafísico. Primero, independencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que no depende de nadie. Este mundo metafísico básicamente está ahí y no depende de nadie. Nadie es dueño, nadie puede darte permiso, no puedes comprar una entrada y decir, ya tengo entrada para entrar al mundo metafísico. No hay, porque es independiente y tiene independencia absoluta. Por mucho que hables con el gobernador, con el presidente o con quien tú quieras, sigue siendo independiente. Segunda determinación, incondicionalidad. No tiene condicionante para el ingreso, para el estudio o tan siquiera para intentar pensar en este mundo. No hay una condición que te diga, a ver, debes tener las dos manos para estudiar. Mentira. Con una mano igual puedes estudiar. Es incondicional. Simplemente debes querer o intentar, puesto que no hay condición para el estudio de la metafísica o para ingresar al mundo metafísico. Otra determinación, inexperimentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no es posible experimentar así con la mano, agarrarlo un ratito, caer, demostrar esto es imposible, porque no se puede experimentar. Y finalmente, otra determinación es que tiene mucha relación la religión y la metafísica. ¿Por qué? Porque la religión también tiene muchos aspectos que no se puede explicar experimentalmente, tal el caso de los milagros, que se explica simplemente por fe. Concepción metafísica del mundo. Entonces, ¿qué va a entender la metafísica por mundo? Entonces, el mundo para la metafísica es la suma aritmética de las cosas sin unidades móviles independientes o inmutables. Cuando decimos suma aritmética, pues decimos árbol más estrella, más sol, más luna, y cada una de las cosas. Eso es suma aritmética. Pero cuando decimos sin unidad móvil, vale decir nada se mueve en este mundo. Inmutable, que no cambia además, ni se mueve ni cambia. Este árbol, si está en el mundo metafísico, pues no se mueve, está ahí. Tampoco cambia, no es que le va a crecer una ramita más, una hojita, no. En el mundo metafísico no cambia nada, está ahí y va a seguir por la eternidad así tal cual está. De ahí que si vos vas o tu alma llega ahí, pues no cambia nada, puesto que habrán visto alguna película que tenga relación, por ejemplo, Ghost, de una persona que muere y una morenita que logra escuchar a este personaje, pero cuando vuelve su alma, no logra tocar nada en la realidad. Puede pasar por medio de la persona incluso, pues el alma, de la misma manera en ese mundo metafísico, no toca nada. La lógica como método de razonamiento de la metafísica. Vale decir, la metafísica pide auxilio y la lógica le va a auxiliar, le va a ayudar a entender a este mundo metafísico. La lógica va a utilizar básicamente sus principios supremos de identidad y el otro principio que es el de no contradicción. Cuando hablamos del principio de identidad, el principio supremo de identidad nos dice A es igual a A. Por lo tanto, aplicamos en nuestra realidad y decimos, tú eres igual a ti mismo. Yo soy igual a mí mismo.
y no hay equivocación, somos iguales. Vas al espejo y te ves y sí, evidentemente eres igual a ti mismo. Por lo tanto, este principio se aplica no solamente al mundo real, también lo aplicamos al mundo ideal. El 2 es igual al 2, el 4 es igual al 4, el cuadrado es igual al cuadrado. Lo mismo puedo aplicar al mundo o a la esfera de los objetos valentes. La solidaridad es igual a la solidaridad. Incluso puedo aplicar al mundo metafísico, porque si hablo, por ejemplo, de una persona o de un alma que está en el mundo metafísico, pues digo, este mundo, esta alma es igual a esa alma misma. Por lo tanto, este principio lógico de identidad se aplica en el mundo real, ideal, valor o valente, incluso en el metafísico. Entonces ya puedo entenderle un poquito más con el razonamiento. Adicionalmente, voy a usar otro principio que se denomina de no contradicción. Y cuando hablo del principio de no contradicción, pues no debe haber contradicción. En el momento que hablo y digo, todos los humanos somos mortales, falso o verdadero, pues es verdadero, porque morimos en algún momento. Y eso es verdadero ahora, mañana y siempre. Y en el momento que yo diga, no, eso es falso, ya he visto un inmortal. ¿Y quién es inmortal? El Drácula. Bueno, Drácula es creación ficticia del mundo metafísico, pero en el mundo real sigue siendo verdadero. Todos los hombres son mortales, todos los seres humanos mortales. Pero en el momento que yo diga falso, ahí hay contradicción, ahí ya no funciona. Y lo mismo en el mundo metafísico, no debe haber contradicción. Si yo digo en el mundo metafísico todo es quietud, reposo, verdadero. Y en el momento que diga falso, contradicción, mentira. En el mundo metafísico nada se mueve, todo está en reposo. Y ese es un instrumento del razonamiento que utilizamos para entender mejor la metafísica. Ahora tenemos notas propias del método metafísico, es decir, la lógica no va a explicar todo del mundo metafísico. De ahí que la metafísica tiene su propio método y sus notas propias. A saber, inmutabilidad e identidad de las cosas. Cuando hablamos de inmutabilidad, es decir, no cambia. Nosotros somos mutables, cambiamos. Incluso se ha dicho que nosotros venimos del mono. Hemos evolucionado del mono, el eslabón perdido, y llegamos a ser el Homo sapiens. Por tanto, somos mutables. De ahí que si nosotros morimos, no va el cuerpo al mundo metafísico, solamente va el alma. De ahí la inmutabilidad, es decir, si una persona muere a los 10 años, esta persona pues se va a mantener por la eternidad con 10 años. De ahí que no cambia. Mientras que nosotros seguimos creciendo y seguimos aumentando las mutaciones que tengamos en el cuerpo. De ahí que envejecemos, mutamos. Ese es el principio de inmutabilidad del mundo metafísico. No cambia nada. Identidad de las cosas. Bueno, como no cambia nada, pues mantiene su propia identidad. Segunda nota propia del mundo metafísico o del método metafísico. Inexistencia de contradicción interna. ¿Qué quiere decir? Así como nada cambia en el exterior, nada cambia en el interior. Por lo tanto, como nada cambia, pues no hay contradicción. No hay contradicción interna. Implícitamente podemos decir, puede estar por la eternidad y no tiene un opuesto. Así como en el mundo que tenemos hay opuestos. Un partido político le gana al otro, tienen problemas, se enfrentan, hay problemas sociales, crisis, todo. En el mundo metafísico no hay eso. No hay contradicción interna ni externa, porque todo está en reposo, quietud.
Otra nota propia, aislamiento e independencia. Cuando hablamos de aislamiento, no es que yo voy a decir, yo entiendo la filosofía, por lo tanto, yo puedo entrar a este mundo las veces que yo quiera. Pues no es tan fácil, porque este mundo está aislado. No está a la manera de un museo para decir, a ver, ¿quién quiere entrar? Entradita compra y puede entrar. No, es un mundo aislado, es una otra realidad. Y adicionalmente es independiente. No hay nadie quien lo controle o diga, no, no, yo soy el dueño del mundo metafísico. No, ni siquiera podemos decir que Dios es el dueño de ese mundo, porque básicamente tiene este aislamiento e independencia como nota propia. Y finalmente decimos, la concepción metafísica de la naturaleza y la concepción metafísica del hombre que se dan en este mundo metafísico a tal grado que incluso el hombre y la naturaleza está en reposo. Vale decir, ingresamos a la concepción metafísica de la naturaleza para entenderla mejor. Y nos dice que en este mundo, la naturaleza, nada se mueve y todo está en reposo. Para entender mejor, tenemos este árbol y este árbol no se mueve, puesto que no hay viento, porque el viento es real, el aire es real. Por lo tanto, no hay ni polvo encima de las hojas. Y da la casualidad que este árbol no va a dar frutos, porque por la eternidad va a estar así tal como está. Y si hay algún árbol dando frutos, pues también por la eternidad va a estar así, dando frutos y nadie lo va a hurgar, nadie lo va a sacar, porque en este mundo todo está en reposo. Adicionalmente, las cosas se hallan separadas por un espacio vacío, es decir, no hay aire otra vez, espacio vacío, como cuando sales de aquí del planeta, a tal grado que si por algún motivo alguna persona lograra llegar a este mundo metafísico, pues no vive ni 5 minutos, porque sin aire, ¿quién puede vivir? Entonces, solo hay espacio vacío, de ahí que no se mueve nada, no hay cambios, y finalmente la naturaleza no da saltos, pues no hay nada de nuevo. Es decir, cuando hablamos de saltos, estamos hablando que no hay evolución, no cambia. De ahí, por ejemplo, que yo decía, si alguien muere a los 10 años y su alma va aquí, pues se queda con los 10 años. No va a tener 11, 12, ya no. Ahí termina su existencia, su vida o su presencia en el mundo metafísico. Por lo tanto, en este mundo metafísico ni siquiera el río se mueve. Así como lo ven en la imagen, así tuviera que estar por la eternidad. Y en este mundo sí podría entender de decir, cuando decía Heráclito, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque el río fluye en nuestra realidad, el agua fluye, mientras que en este mundo metafísico no. Aquí sí puedes entrar 1 y 2 veces, porque ni el alma va a cambiar, Dicen, ¿sí? entonces, en este caso, nada cambiaría, ¿verdad? O sea, como que Nada, estaría así quieto, más o menos, como que no habría ningún cambio que se pueda ver. evidente, no hay cambio. Y en el momento que alguien piense que hay un cambio, una hojita se ha movido, ese ya no es el mundo metafísico. Automáticamente estás en otro mundo, no es el metafísico. Porque en el mundo metafísico todo está en reposo, nada se mueve. Y solamente tú, al ingresar como alma, entras, pero no puedes tocar nada. Eres como transparente, Licenciado, ¿sí? ¿vale decir entonces que es un mundo estático? Evidentemente, reposo, quietud, estático. Así es ese mundo metafísico. Muy bien. Proseguimos entonces. Llegamos a la concepción metafísica del hombre. Entonces, si la naturaleza está así en reposo,
y no tiene movimiento alguno. Pues lo mismo el hombre, desde sus orígenes aparece en la tierra metafísica con sus grandezas y sus miserias. Vale decir, con todas sus virtudes y vicios, con todo su potencial intelectual, afectivo, volitivo o de motivación, y aparece ya formado. Es decir, a ver, asumamos que en este momento todos visitamos el mundo metafísico. Vale decir, morimos. Nuestra alma llega ahí, pues no te lo vas a quedar todo el conocimiento que ya tienes, el potencial intelectual, todo lo que has aprendido hasta ahora, pues se va con tu alma también. Pero da la casualidad que lo que tenías que aprender mañana, pues ya no lo vas a aprender. Pues te quedas con eso así tal como estás en este momento, pero no vas a olvidar nada tampoco, porque estás yendo con todo el potencial. Si has aprendido a amar, también te llevas esa capacidad afectiva. Si eres bastante motivado para hacer algo, también te llevas tu motivación. De tal modo que ya apareces en el mundo metafísico así formado como estás. Vale decir, si te has visto en el espejo por última vez, esa es tu cara, tu rostro en el mundo metafísico. Para decirlo de otra manera, las personas que han muerto con el COVID, pues están en esa edad y se van a quedar básicamente con esa edad. De ahí que la religión nos dice que en algún momento, cuando nosotros vamos a morir también, pues vamos a ir a verlos allá. Habrán visto la película del niño en dibujo animado. El niño va a visitar a sus parientes, pero hay la abuelita que va a visitar a su papá que murió más joven. Da la casualidad que el niño observa cómo la abuelita está abuelita, pero su papá está más joven que la abuelita, porque entran a este mundo metafísico así tal cual han muerto en ese mismo instante. Tu alma no envejece, por lo tanto, en el otro mundo estás así. Si alguien puede recordar el título de la película para que entienda ¿De mejor el Coco? resto. ¿De Coco? ¿Sí? ¿De Coco? Creo que era. Exactamente, estoy hablando de Coco. Si entendemos bien o hemos visto esa película de dibujo animado, claro, pero me ayuda a entender mejor este mundo metafísico. Cuando Coco se encuentra con su papá, la abuela Coco, en ese momento nos damos cuenta cómo ha envejecido, si era su hija, pero el papá había muerto cuando era joven, lo han envenenado. Y da la casualidad que este niño logra visitar el mundo. Y nosotros, a ver, hagamos esa analogía de lograr visitar ese mundo, pues sería más o menos así. Si ustedes o nosotros, yo logro morir, por ejemplo, de más edad que mi papá o que mi abuelo, el día que yo muera, pues mi abuelo ha de ser más joven en el otro mundo y yo voy a estar más viejo que el abuelo, para que me entiendan mejor. Asumo que se entiende mejor con la película, pero proseguimos. La concepción metafísica de la sociedad. La sociedad es una simple suma de individuos en el mundo metafísico, que para defenderse o ayudarse mutuamente resuelven agruparse para vivir y trabajar juntos. Me remito a la película. La familia, por ejemplo, de Coco se ha juntado en el más allá y básicamente han formado una sociedad. Puede ser que para defenderse, ayudarse, pero en general a esa suma de individuos ya no se llama individuo, se llama sociedad. También existe en el mundo metafísico. Y con eso estaríamos terminando básicamente del viaje a ese otro mundo. Ahora nos salimos de la película de Coco y volvemos a nuestra realidad. Volvemos a tocarnos y decimos, ya soy real otra vez. Muy bien. Empezamos con la dialéctica. Y esto para entender mejor la dialéctica. Y todos aquellos quienes estaban divagando en el otro mundo, vuelvan. Muy bien, estamos ya en nuestro mundo real. Y vamos a tomar también a la etimología para explicar la dialéctica. Decir que la palabra dialéctica viene del latín dialéctica y este a su vez del griego dialécticos, que significan o es relativo al diálogo, a la conversación.
incluso los dialectos, como antes era considerado el quechua, por ejemplo, decían es un dialecto, no es un idioma. Entonces, hablamos que ha nacido de ahí, pero actualmente ya no es simplemente un diálogo, una conversación. Y fue usado por primera vez este término de la dialéctica por Aristócles. Vale decir, su sobrenombre era Platón. Ya en el siglo IV a.C., él había escrito un libro que titulaba La República. Si en el examen les preguntan quién escribió el libro La República, pues ha sido Aristócles. O también su apodo era Platón. Si no hay la respuesta, en la Dice, respuesta, ¿qué le, adelante, quién, dijo? ¿Quién ha escrito el libro, dijo? Platón. El título del libro es La República. Entonces, de ahí a nuestros días, la dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento. Esto no tienen que olvidarse, movimiento. Y la evolución de la naturaleza, la evolución de la sociedad, la evolución de la humanidad, incluso la evolución del pensamiento. Entonces, ¿qué va a ser la concepción del mundo para la dialéctica? Pues la dialéctica concibe al mundo en permanente movimiento e inagotable movimiento. Es decir, si tú piensas que el mundo por un momentito se ha quedado quieto, no eres dialéctico, eres metafísico, porque el mundo en ningún momento se queda quieto. Está en permanente e inagotable, no se cansa, es decir, no tiene ni vacación y todo el tiempo está en movimiento. Y de la unión de la filosofía materialista con la dialéctica, pues ha nacido el materialismo dialéctico, que es la postura filosófica que concibe al mundo en movimiento, en un fluir interminable, en un permanente ser y dejar de ser, en un devenir. Es decir, para entender mejor, esta mano representa al ser y esta mano al no ser o al dejar de ser. El ser y el no ser, pues nunca se juntan, no a tal grado de volverse uno, pero sí pueden tener encuentros entre el ser y el no ser. Una película, La historia sin fin, para que me entiendan mejor esta parte. En esa película, por ejemplo, dicen que avanza la nada y se va consumiendo el país de la fantasía. Es lo mismo, el no ser tiene un encuentro con el no ser. El ser y el no ser se encuentran y ese encuentro se denomina devenir. Concepción dialéctica de la naturaleza. Parte de la unidad indestructible de la materia y movimiento, es decir, no puede estar separado la materia y el movimiento. Y además de la conexión general de las cosas, es decir, todas las cosas están interconectadas. La materia existe en su propio movimiento, en su autodinámica. Solo así es una realidad objetiva, plena y existente. En síntesis, podemos decir, la fuente del movimiento es propia de la materia, y no importa de qué materia hablemos. La fuente del movimiento es la propia materia, es decir, a ver, ¿alguien puede pensar materia sin movimiento o viceversa? ¿Alguien puede pensar en movimiento sin materia? Pienso en movimiento y un auto, el auto es materia. Pienso en movimiento y la caída de algún objeto, el objeto le está dando. Pienso en movimiento y, bueno, si pienso en movimiento, también pienso en materia. Si pienso en materia, también pienso en movimiento. Si soy dialéctico. Por lo tanto, la fuente del movimiento es la propia materia y su principio es la lucha interna de contrarios. Para que se entienda mejor, cuando hablamos de la lucha interna de contrarios, pues estamos hablando, por ejemplo, el átomo tiene un núcleo, alrededor del núcleo están las energías positivas y negativas, de tal modo que andan girando todo el tiempo y no pueden chocarse y no tienen descanso. Lucha interna de contrarios, de positivo con negativo. Y lo mismo se da en la naturaleza. El planeta
Aparentemente es lo mismo que un átomo, pero en versión gigante. Incluso en nuestro cuerpo tenemos eso, de lucha interna de contrarios. Nuestras células, algunas van naciendo, otras van creciendo y otras van muriendo. Entonces hay una lucha interna de contrarios. Concepción dialéctica del hombre. La dependencia de los hombres respecto a sí mismos. A ver, un ejemplo. ¿Por qué no podemos ganarle fácilmente a la flojera? Pues dependemos de nosotros mismos para ganarle a esa flojera. No voy a pedirle a alguien, por favor, cómpramelo un medicamento que gane a la flojera. No existe. O puedo decirle, a ver, ayúdame a ganar mi flojera. Ah, puede ser, me va a ayudar. Pero si yo no quiero ganarle, eso está en mí. Si yo no quiero ganarle al sueño, a levantarme de la cama, los niños, en fin, sin necesidad se levantan, les pides, vuelve a la cama, prefiere estar de pie. En la adolescencia ya quieres estar en la cama más tiempo. He visto jóvenes que duermen hasta las 11, 12 de la mañana, se levantan directo a comer. Pero no podemos ganarle a la flojera. ¿Por qué? Es la dependencia de los hombres respecto a sí mismos. Nadie te ha dado, es decir, a mi mamá me ha heredado esta flojera, mentira. Mi papá no, el abuelo no. Esa flojera está en ti y puedes sacarlo de vos. Proseguimos. El hombre no es el único determinante en su existencia y de su historia. Esta conexión de la realidad objetiva como el hombre es un doble proceso de acción y reacción. Vale decir, dicho de otra manera, si alguien ha visto la película El efecto mariposa o Volver al futuro 1 o 2, lo que quiero explicar, si ustedes en este momento se ponen las pilas, se sacrifican, dejan de dormir así como estaba indicando y realmente se dedican al estudio, este sacrificio que van a realizar, analicemos de aquí a 20 años, de aquí a 10 años. ¿Qué efecto causa esta acción que ustedes van a realizar para de aquí a 10 años? Primero, seguro estoy que van a lograr ser profesionales, van a ingresar en el examen de ingreso y de aquí a 10 años van a ser profesionales y si todavía se siguen sacrificando, pues van a ser exitosos. Pero pongamos la otra cara de la moneda en la que no pongo mi esfuerzo, sigo durmiendo hasta mediodía, llega el examen de ingreso, pues puedo aprobar por suerte o tal vez no, pero de aquí a 10 años, ¿cuál va a ser mi realidad? ¿He cambiado o no he cambiado mi futuro? En otras palabras, pues ese es el doble proceso de acción y reacción, que no voy a saber porque no puedo visitar el futuro de 10 años para decir, me esmeraré ahora, así había sido mi futuro, voy a ser un pobre desgraciado. No, ahora tienes que asumir eso. Y la filosofía te ayuda a ver ese futuro en base a la deducción y decir, ¿cómo puede ser tu futuro si te sacrificas ahora que tienes fuerza, que tienes juventud? ¿Y cómo puede ser allá cuando ya llegues a tu vejez de 100 quieras sacrificarte? Bueno, depende de ti. Ya sabes que hay un doble proceso de acción y reacción y que adicionalmente no somos los únicos, los hombres, como parte determinante de la existencia o de la historia. Proseguimos, llegamos a la concepción dialéctica de la sociedad. Dicho de otra manera, pretende explicar el desarrollo social una vez por lo económico y otra vez por las condiciones del medio geográfico, es decir, primero por la producción y segundo por el medio o la cultura en el que se desarrolla. Porque la conexión de la realidad objetiva con el hombre es un doble proceso de objetivación y subjetivación, acción y reacción. Es decir, a ver, dentro de la sociedad encontramos gente que demuestra lo que dice con lo que hace, pero hay gente que más dice que hace en función a la objetivación que se logra o a la subjetivación. Pero las condiciones materialistas de la existencia social son la base del desarrollo político, artístico, que constituyen la superestructura ideológica. Vale decir, una persona puede tener una idea,
pero un grupo de personas, pues necesitamos una ideología. De ahí que hay los partidos políticos y tanta gente apoya a uno, otra gente apoya al otro. Y somos de diferente tipo de pensamiento. Eso ya arraigado en función a lo que viene el problema fundamental de la filosofía, que es idealismo y materialismo. Y esta superestructura, pues todos necesitamos en algún momento pensar, creer en algo. Y esta ideología nos da eso. Por ejemplo, en la campaña política vienen a ofrecer muchas cosas. Y si nos convencen básicamente, pues creemos en ese partido y apoyamos a ese partido. Entonces, somos parte de esa superestructura ideológica. Ya no es simplemente la idea de uno, ya es una idea de una sociedad. Método de la concepción dialéctica y sus principios, vale decir, tiene sus propios principios este método. El principio de unidad y lucha de contrarios. Volvemos a explicar este principio de unidad y lucha de contrarios. Primero, que está en uno mismo. Segundo, que tenemos dos contrarios a la manera, para dejarme entender simplemente. Tengo un diablito y tengo un angelito. El diablito me dice, molestale a aquella chica. El angelito me dice, compórtate. Y muchas veces gana mi diablito y molesto a alguien en el curso cuando estoy, boto basurita, molesto de alguien, voy pinchando, estirando. Es la unidad y lucha de contrarios en mi propio ser. Pero cuando hablo de la flojera también está aquí. Mi flojera me dice, no te levantes, está bien rica la cama. Y mi otra parte me dice, necesitas vencer tu flojera. Tienes que estudiar, ya está próximo el examen. Apenas falta un mes. Y es esa eterna unidad de lucha de contrarios. Pasamos al principio de transformación de la cantidad en calidad. A ver, digo de otra manera también otro ejemplo que me pueden entender mejor. Si yo tengo un opuesto, un amigo de mi mismo tamaño, mi misma edad, mi misma fuerza, es mi contrario. En el momento que yo quiera ganarle a él, pues debo hacer este principio de transformación de la cantidad en calidad. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a entrenar más veces, voy a mejorar mi nivel de juego, por lo tanto voy a mejorar mi calidad. Otro ejemplo, pongo agua en una caldera, enciendo la cocina, sube la cantidad de grados centígrados al extremo de hervir, y una vez que hierve el agua, cambia su calidad. De líquido se convierte en vapor. Pasamos al tercer principio de la doble negación. El principio de doble negación nos dice, por ejemplo, tengo una semilla de trigo, esta semilla de trigo voy a sembrarla. En el momento que germina y crece, la nueva planta de trigo está negando su primera forma de ser, que ha sido semilla, porque desaparece la semilla. Si van a ir ustedes, cavan la tierra, ya no hay la semilla, se ha podrido, básicamente se ha perdido. Pero esta nueva planta da nuevo fruto, la panoja, que va a ser otro grupo de granos de cebada o de trigo, dependiendo la planta que yo tenga. Pero va a volver a negar a la planta para volverse nuevamente en semilla. Ahí el principio de doble negación. Pero para aquellos que no me están entendiendo todavía, yo te digo, te agarro de frente y te digo te amo. Estoy afirmando, pero después te digo no te amo. Estoy negando. He afirmado y he negado. ¿Y dónde está el principio de no contradicción? Pues resulta que vuelvo y te digo, no es cierto que no te amo. No es cierto, primera negación, que no te amo, segunda negación. Por lo tanto, menos por menos es más. Principio de doble negación, resulta que te amo. ¿Sí? Para terminar, rescatamos a Jean-Paul Sartre, existencialista francés, que va a defender la postura idealista metafísica. Y nos dice, la metafísica no es una discusión estéril sobre nociones abstractas
que escapan a la experiencia. Es un esfuerzo vivo por comprender desde adentro la condición humana en su totalidad. Pero por otro lado, el lado opuesto, el materialismo, ¿qué nos dice Carlos Marx, este alemán? Nos dice que a los ojos de la filosofía dialéctica, nada se establece por toda la eternidad, es decir, no hay nada eterno. Nada es absoluto o sagrado. Entonces mantenemos la distancia tanto de la metafísica con la dialéctica o del materialismo con el idealismo. Con eso terminamos. Muchísimas gracias.